Cuando era estudiante de pregrado, me llamaban la atención los edificios imponentes, rimbombantes, grandes obras que solían mostrarme en clase pues y que se veían en internet. Cuando egresé y empecé a trabajar en las primeras constructoras, vi que muchas de estas ideas pues que ganan los Pritzker o que son de los grandes Star Architects no se aplican en las construcciones cotidianas del día a día, del ejercicio cotidiano del arquitecto. Empecé a cuestionarme entonces y revisando un poco ya de manera autodidacta, encuentro edificaciones tradicionales del país donde vivimos, o sea, de este país, de este territorio, Perú, y veo que hay edificaciones que uno de mis profesores me enseñaba en la facultad, llamadas edificios verdes. Comienzo a investigar más y más, curioseando, explorando, y me quedo fascinado al ver que hay una manera, que no es novedosa, por cierto, que es algo más antiguo, me lo enseñaron a mí, te lo estoy enseñando a ti, le enseñaron a mis maestros, que es construir edificaciones que aprovechen el medio, que no solamente sean volumétricamente eh, expresivas, sino, o funcionales, sino que también tengan una relación con el medio que las rodea. Entonces, mis estudiantes, les saludo y les doy la bienvenida a la primera sesión de nuestro curso Acondicionamiento Ambiental 2. Como te dije, vamos a complementar los conocimientos de base que traes ya de Acondicionamiento Ambiental 1, donde bueno, has visto temas como el confort acústico, la seguridad, entre otros. Vamos a ver entonces las otras variables que también hacen parte del confort que tiene una persona con la edificación y el medio que le rodea. ¿De acuerdo? Y es que el ser humano, hombre, mujer, siempre ha mantenido relaciones con el entorno. Básicamente, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, estas relaciones son básicamente intercambios de energía, energéticos, de todo tipo. Debido a que en gran parte, pues nuestro cuerpo humano, transforma o se adapta al entorno que nos rodea, al entorno que cambia, ¿no? Y estas relaciones pues se pueden dar mediante la percepción que tenemos a través de nuestros sentidos, por ejemplo, nuestros ojos, interactúan con la luz, nuestra pupila se abre, se dilata, nuestra temperatura se acomoda de acuerdo a que si hace calor transpiramos o de acuerdo a que si hace frío pues comenzamos a tiritar. Estos procesos eh, son procesos de regulación que lo hacemos de manera consciente o inconsciente, como que podemos poner un abrigo conscientemente o inconscientemente, pues comenzamos, como te dije, a tiritar por tema del frío, o arrugamos la nariz de repente cuando el aire que respiramos pues no tiene, contiene impurezas, perdón, de acuerdo. Todo esto con la finalidad de equilibrarnos con el entorno que nos rodea y lograr una cierta, que nuestro cuerpo se sienta confortable. Y esto me lleva a la palabra confort, que es el tema de esta sesión. Entonces, como te decía, pues el ser humano se relaciona con su ambiente al igual que el resto de las especies que existen, tanto las plantas como los animales. Y siempre, recordando las clases de historia, pues que hemos visto, ¿no? Ha transformado el entorno que le rodea con la aplicación de su inteligencia. En el caso de nosotros, la arquitectura, pues, desarrollando sistemas constructivos, técnicas constructivas, obras de ingeniería para transformar el medio que le rodea. Eso cuando no es suficiente, pues que con el medio natural que se encuentra logra encontrar estabilidad homeostática en este caso. ¿Ves? Como vimos para hacer un repaso, ¿no? El primer edificio construido pues para salir de la caverna que a veces no ofrecía las condiciones adecuadas para la habitabilidad y el confort fue el refugio, pues.
el refugio de donde partió todo, después la vivienda, el templo y todo lo que recordarás que hemos visto en los cursos de historia y teoría. Eh, bueno, entonces hablemos del medio ambiente. El medio ambiente. En términos prácticos, podemos decir que el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Y como te dije, pues influye y condiciona las circunstancias de vida, o sea, las respuestas que nosotros como personas eh, damos. ¿Ya? Entonces podemos decir que el medio ambiente determina nuestro comportamiento físico y psicológico. Por eso se convierte en un factor clave. El medio ambiente influye en nuestra salud, en nuestro bienestar y por supuesto en nuestro confort. De aquí vamos a hacer una diferencia entre bienestar y confort. ¿Ya? Ahora, este medio ambiente, y mira cómo se relaciona con el otro curso que también estudiamos juntos, que es conservación arquitectónica, ya que hablamos de los patrimonios. Vamos a hablar de los patrimonios, el patrimonio natural, el patrimonio construido, patrimonio cultural. El medio ambiente también se clasifica en medio ambiente natural, que incluye los elementos bióticos como abióticos y en los cuales no interviene el hombre, pues no, donde digamos están el resto de formas de vida de animales, plantas, hongos, elementos inorgánicos también, y el hombre no ha intervenido ahí, ¿no? Pero también tenemos el medio ambiente artificial, el que ha sido creado, modificado por el hombre y que incluso la ciudad, pues donde vivimos, nuestro contexto ahorita, nuestro barrio, nuestro vecindario también forma parte de ese medio ambiente. ¿Ya? Hay un medio ambiente físico, que es el entorno ambiental donde estamos nosotros, donde intervienen fenómenos muy diversos, como por ejemplo la radiación solar, la radiación electromagnética, el estado del aire, las vibraciones de los sonidos que has visto en acondicionamiento ambiental 1. Las podemos medir, las podemos estudiar, tienen magnitudes, las podemos evaluar. Y nos apoyamos en otras disciplinas como la física, como la matemática, como la meteorología. Y por otro lado tenemos el ambiente fisiológico. Nosotros como seres humanos captamos el medio mediante nuestros órganos especializados, nuestros órganos receptores. Cada uno de estos, pues bueno, originalmente se decían que eran 5 sentidos, pero ahora se han encontrado que hay más, que creo que son hasta 7 o 9 sentidos que tenemos, que nos permiten percibir los estímulos que nos rodean y em, determinar una respuesta frente a eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi oído es bastante sensible a los ruidos. Una de las respuestas pues que yo tengo es taparme los oídos o no puedo hablar mientras hay un ruido de fondo, me incomoda, ¿no? Dejo de hablar, por ejemplo, eso es una respuesta consciente o inconsciente, hasta incluso el mal humor que me puede provocar la contaminación sonora o los ruidos atmosféricos. ¿Ves? Cuando tú entras a un ambiente y achinas los ojos, un ambiente que está demasiado intenso, demasiado iluminado, puede ser naturalmente o artificialmente, tú tiendes a achinar los ojos. Por ejemplo, estás haciendo una respuesta para adaptarte a ese medio que te rodea. Entonces, te vuelvo a repetir, dependiendo los estímulos que hay en el ambiente que nos rodea, nosotros damos ciertas respuestas a través de nuestros órganos receptores. Consideremos tradicionalmente estos 5 sentidos que nos enseñaron en el colegio, que nos enseñaron en formación básica, que son el tacto, el oído, em, el gusto, la vista y el olfato. Sí, porque incluso hasta el gusto también interviene en las condiciones de confort. Cuando hay poca humedad, por ejemplo, hay una resequedad en la boca, ¿no? Entonces se siente incómodo en el paladar, o cuando el aire está viciado, está enrarecido, habrás visto que hay algunas personas que a pesar de que el aire es gaseoso, pues, invisible, las personas tienden a escupir como si sintieran una incomodidad porque creen que se han comido el mal olor, digámoslo entre comillas, ¿no? Entonces, estas condiciones de confort, por ejemplo, el calor y la ventilación, eh, provocan respuestas entre nosotros que pueden ser de comodidad o de incomodidad.
¿sí? Mucho calor, por ejemplo, no sé, tú personalmente me dirás, no, porque acá hay una parte que también es subjetiva. Cada persona, de acuerdo a sus condiciones de edad, sus condiciones de sexo, de fenotipo, o sea, de, llamémosle la raza, ¿no? De la procedencia, hasta incluso sus preferencias personales, estas personas, eso también interviene en las respuestas y en la sensación, en la percepción de la comodidad o incomodidad que tenemos. ¿De acuerdo? Pero bueno, por eso te digo, no sé tú, pero a mí personalmente detesto el calor, prefiero el frío, que es más fácil abrigarse en un ambiente frío, frío y húmedo, que en un ambiente donde hace bastante calor, donde ya no nos podemos quitar más la ropa, pues y la piel no la nos podemos arrancar. Personalmente me incomoda, ¿no? El calor me pone de mal humor, eh, me hace, bueno, me obliga a tener que abrir las ventanas, ¿no? Pero ahí nos encontramos con otro problema, ¿no? Abrimos las cortinas, abrimos las ventanas y aparece el exceso de luz. El exceso de luz también incomoda a algunas personas, ¿no? Les produce incomodidad porque su vista es sensible. Igual que el otro extremo, oscuridad. También es incómodo, como que también hay personas que les gusta trabajar en oscuridad. En cuanto al sonido, al ruido, yo ya te he dicho, por ejemplo, que tengo el oído tan sensible que prefiero trabajar de madrugada donde todo es silencioso y se puede trabajar, se puede estudiar, puedo grabar las videoclases, por ejemplo, ¿no? En esas horas del día. Y los olores, ¿no? Bueno, también nos producen respuestas. No solamente si es que algo huele feo, sino también si es que algo puede que no huela, pero que sea nocivo para nosotros. Por ejemplo, las sustancias tóxicas que están en el ambiente, el monóxido de carbono, los formaldehídos, los disolventes. Alguna vez has olido cloro seguro cuando limpias el baño, ¿no? Y llega un momento en que causa malestar, mareos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la incomodidad no solamente se traduce en que si me gusta o no me gusta, si es subjetivo, ¿no? O si es que yo, por ejemplo, vengo de una tierra desértica, estoy más adaptado para soportar el calor, o alguien que viene de una zona altoandina está más acondicionado para soportar el mal de altura, la presión atmosférica, el llamado soroche que les da a otras personas. No solamente es eso, sino que estas condiciones de confort que estás viendo aquí también repercuten sobre la salud y sobre el bienestar. ¿Qué has podido notar ahora que estás trabajando desde casa, que estás estudiando? ¿Cómo es el lugar donde trabajas? A ver, haz una reflexión para conversarlo en la hora del debate. Ahí donde estás trabajando, ¿eres intolerante al calor o al frío? La zona donde trabajas es muy en tu espacio de estudio, de oficina, o en tu espacio de descanso, oficina, como ahora se han convertido también los dormitorios, ¿no? ¿Eres intolerante al calor o al frío? ¿Hay mucho calor o hay mucho frío? ¿Hay ruido constante? ¿O al igual que yo prefieres el silencio de la madrugada? Aunque también es incómodo para los vecinos, ¿no? Porque el trabajar de madrugada, mientras tú estás despierto, los demás están durmiendo, así que puedes crear ruido. Tienes que tener cuidado con eso porque también produce ruido para los demás. ¿Has notado que el aire donde vives es fresco, no solamente si huele rico o huele feo, ¿no? Puedes tener plantas que producen fragancias, como que puede haber por ahí cerca, no sé, un mercado, o como por ejemplo si vives en el campo o estás cerca del campo, ¿no? Se tiende a abonar, por ejemplo donde yo vivo, ¿no? Abonan los cultivos con fertilizante natural y huele a excremento de vaca, de burro. Aunque no es la impureza en el aire, pero igual es el olor incómodo en ciertas horas del día, o cuando hay un aniego del desagüe, por ejemplo, o pueden haber partículas de polvo que incomodan, ¿no? No huelen feo, pero te molestan en la nariz. ¿Has notado eso? Aire con impurezas. Y ahora, ¿cómo son las condiciones de luz, de iluminación natural dentro de donde trabajas? No la iluminación artificial de la noche, sino del día. Mucha luz, poca luz, te cae directo en la cara, cae directo en tu monitor, llega un momento en la tarde en que cae en tu monitor y te molesta la vista, tienes que cerrar las cortinas, pero entonces comienza a hacer calor. Ah, ¿te das cuenta? Hay varias condiciones ahí.
que te pueden provocar comodidad, incomodidad e incluso enfermedades, ¿no? Si es que eres alérgico, por ejemplo, te pueden crear incluso enfermedades si tienes algún principio de asma. Entonces, esto nos lleva a que de acuerdo a nuestros sentidos que perciben y la relación que tenemos con el medio y los estímulos que hay, hablaremos de 5 tipos de confort. Uno, ya lo desarrollaste en acondicionamiento uno, que es el confort acústico, lo relacionado a la comunicación em, oral a través de la palabra, con el sonido que viaja por el aire y las incomodidades generadas por el ruido, tanto el ruido que te dificulta a ti como el ruido que tú puedes producir para incomodar a otros. Y has visto seguro las soluciones que se pueden dar en el caso del tema acústico para asegurar el confort. Ahora vamos a trabajar conmigo los 3 tipos de confort que ves en el lado derecho de la figura. Vamos a hablar del confort térmico relacionado con nuestra temperatura y la humedad del ambiente y el calor y la radiación del sol y las estrategias que existen para asegurarlo dependiendo si vives en una zona fría o en una zona calurosa o cálida o tibia. Vamos a hablar del confort lumínico porque la iluminación natural, hablando aquí en este caso, todo en este curso es natural, no estamos hablando de artificial. La iluminación es importante para realizar nuestras actividades, nuestros trabajos, sea desde estudiar, sea desde trabajar, cocinar, asearnos, hasta incluso dormir, ¿no? Porque el exceso de luz tampoco deja dormir. ¿Ves? Vamos a hablar del confort lumínico, que está relacionado con el órgano de la vista, pues, ¿no? Que no es lo mismo que el confort visual. El confort visual es algo más relacionado con lo que está en verde, psicológico, lo estético, lo agradable, lo que nos gusta a la vista. El otro está relacionado, el confort lumínico está relacionado con nuestros ojos, pero desde el punto de vista de nuestras actividades, más que de lo que nos agrada o nos desagrada. Eso es el confort psicológico. Y finalmente, que se le quita importancia, no se le toma mucha importancia, también vamos a hablar del confort olfativo. Porque, te repito, no solamente se trata de que si algo huele rico, ponemos un incienso, o de si es que algo huele feo y cerramos la ventana. También se trata de que si es que es nocivo para nuestras vías respiratorias, algo que no se puede ver, que no se puede oler, pero que nos hace daño y a la larga nos puede generar enfermedades respiratorias. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los 5 tipos básicos de confort. Si el arquitecto logra equilibrar los 4 primeros, el que está en verde, el psicológico, se equilibra solito, desde el punto de vista ambiental, del acondicionamiento ambiental. Y aquí quiero hacer una diferencia entre lo que es el confort y lo que es el bienestar. ¿Ya? Bueno, primero hablemos del bienestar, ¿no? El bienestar está más relacionado con el tema de la salud y digamos que es un tema pues del campo de los profesionales de la salud. Pero como nosotros como arquitectos nos alimentamos o nos apoyamos en otras especialidades, también es bueno tener un poco de este conocimiento. La Organización Mundial de la Salud em, lo define, bueno, define a la salud, valga la redundancia, como un estado completo de bienestar físico, mental y social del individuo, no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. Ya, pareciera que se confunden confort con bienestar, pero el confort em, es temporal, está más vinculado a la relación que tenemos nosotros con el entorno que nos rodea. El estado ideal que supone que el ser humano consigue al relacionarse con el ambiente, en el cual no hay ninguna molestia que nos perturbe, porque si hay algo que nos perturba, la palabra confort se transforma en disconfort. En cambio, el bienestar es un estado más amplio, más duradero y que está más directamente vinculado con la salud, cuya definición ya te la dije. ¿Sí? Ahora hay factores de confort y parámetros de confort.
¿sí? De acuerdo a tu separata, por ejemplo, que vas a revisar, ¿no? Ahí tenemos factores de confort del usuario, o sea, factores de confort de nosotros mismos, nuestros factores, em, que son condiciones internas, condiciones que son internas, o sea, propias de nosotros, y que también pueden ser externas y que no dependen de nosotros. Por ejemplo, los factores internos que determinan nuestro confort, como te dije antes, pueden ser nuestra raza, sexo, edad, nuestras características. Una persona de una región altoandina tiene mayor resistencia, mayor sangre interna, ¿no? Mayor oxígeno en la sangre para resistir la presión atmosférica, la altura, mientras que alguien que vive en el desierto, pues no es así. Sufre mal de altura, ¿no? Mientras que una persona que está en el desierto, pues tiene en este clima litoral, tiene condiciones físicas para soportar mejor el calor. Ahora, una persona joven resiste mejor. Una persona mayor, se agota más rápido. Tiene achaques o enfermedades, ¿ves? Hasta cierto punto, y sin caer en sexismos, biológicamente el hombre y la mujer son diferentes, pues, ¿no? Entonces, hay ciertas también condiciones que influyen en su confort. Mientras que los factores externos que determinan el confort, pero también están vinculados a nosotros, o sea, al individuo, puede ser el grado de arropamiento, el tipo y color de la vestimenta, ¿no? Si hace frío, nos ponemos más protección, si hace calor, nos ponemos ropa más ligera. Los factores ambientales como la temperatura del aire, la temperatura del sol, la radiación, la humedad, todo lo que son los factores meteorológicos que se ven precisamente, que tú los puedes ver en tu teléfono, los factores del clima. Ahora, los parámetros de confort ambiental, estamos hablando de manifestaciones energéticas, bueno, que expresan características físicas y ambientales de un espacio habitable. Eh, ya, una característica, por ejemplo, es que se pueden medir con unidades, mientras que las otras son subjetivas o dependen mucho de la persona, ¿no? Aquí son unidades que se pueden medir, que se pueden calcular, nos apoyamos en la física, en la matemática, en la meteorología, en las unidades de medida, ¿no? Los grados centígrados, los decibelios, los luxes. em, bueno, cómo medir el olor lo vamos a ver también más adelante. Hay una escala que se ha desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces, el confort ambiental se define a solamente aquellos factores ambientales, naturales o artificiales que determinan un estado de satisfacción o bienestar físico-psicológico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces te vuelvo a repetir, vamos a trabajar conmigo estos tres confortes, térmico, lumínico y olfativo. Y trata de relacionarlo con el acústico que ya estudiaste en acondicionamiento 1. Como te dije al inicio de esta presentación, al ver hacia el interior de mi país, de nuestro país, pude ver algunas edificaciones que no estaban hechas por arquitectos, lo que se le llama la arquitectura sin arquitectos, y que recordarás en las clases de historia hablábamos del regionalismo crítico y del regionalismo precisamente. Y estas construcciones que no están hechas por arquitectos, que no son ostentosas, que no son gigantes, y que sin embargo también son consideradas casos importantes, que incluso algunos son reconocidos como patrimonio, tienen una cualidad. Son conocimientos populares que pasan de generación en generación, que han sido construidos con la sabiduría de las personas, del abuelo que le enseñó al papá y el papá le enseñó al hijo, fueron autoconstruidos y logran un equilibrio perfecto con el medio que los rodea, porque es un conocimiento que se ha ido perfeccionando a través del paso de los siglos. Te he puesto ahí tres casos, precisamente de nuestras tres regiones naturales, y que comparten similitud también, ojo, no solamente únicamente en el Perú, también puede ser en el altiplano boliviano, en la Amazonía colombiana o venezolana, o en el litoral desértico.
El putuco es una vivienda, una construcción hecha con adobe, que tiene esa forma tan particular ahí como tú ves en la imagen, pensada de tal manera para conservar el calor en las zonas altoandinas, zonas que pasan los 3000 metros de altura. Estamos hablando del altiplano, cerca del lago Titicaca. Si tú has visto una casita de la sierra o tienes familia en la sierra, como yo, habrás visto que la cocina generalmente está dentro de la casa y que la cocina se utiliza, de repente hay una cullera incluso abajo, ¿no? La cocina se utiliza también como calefactor, como calefacción. ¿De acuerdo? Entonces, el putuco tiene toda su cocina, todas sus instalaciones adentro. Mira, carece de ventanas porque quiere negar la entrada de frío. Comparte similitud con los iglúes, polares. Y en la parte superior tiene como una ventana cenital en la parte superior por donde salen los humos, porque si no hubiera la evacuación de humos, pues la gente se muera dentro de la casa. ¿Ya? ¿Cómo llegaron a ese conocimiento quienes lo construyeron? Generación en generación, ensayo y error posiblemente, intuición, que incluso está considerado como un patrimonio de nosotros acá, patrimonio del país, el putuco. Lo que tú ves abajo del putuco es una construcción para la Amazonía. Puede ser una vivienda, puede ser un poquito más grande, puede ser un local comunal. Se llama bohío. Es una vivienda circular que también carece de ventanas, pero que a diferencia del putuco que le quita las ventanas a la edificación, a la vivienda, solamente abre una en la parte superior para que salga el humo de la cocina, pero le niega las ventanas laterales a la vivienda para que no ingrese el aire frío y húmedo del altiplano, porque estamos cerca del lago Titicaca. El lago Titicaca es como una gran masa de agua que enfría el aire. Imagínate ese aire helado en temperaturas que llegan incluso bajo 0 grados centígrados, incluso en números negativos. La gente se podría enfermar. El bohío también niega las ventanas, pero no por cuestiones de frío, sino por cuestiones de calor. ¿Qué te parece? Y su forma responde también. Estas formas tanto del putuco como del bohío no son por temas estéticos únicamente, por temas de expresividad o ganarse un premio o la forma, el volumen, como hacemos nosotros con la arquitectura de la ciudad contemporánea, la que tú haces en taller. Estas formas nacen precisamente de su relación con el medio ambiente. El bohío, te repito, también tiene un techo muy alto, igual que el putuco, pero es más grande. No tiene ventanas porque no quiere que recibas el aire caliente que está al nivel del suelo. Solo tiene una puerta. Y tiene el techo bastante alto y con materiales del entorno, pues como en este caso de la paja en lugar del adobe del putuco, para que cuando el aire del calor tropical que existe en la Amazonía, ese calor tan intenso, si alguna vez has estado en un sauna húmedo, es así, se vaya a la parte más alta de la vivienda y se quede ahí, mientras que la parte de abajo permanece más fresco. Además que estos materiales son térmicos, tanto el adobe como la caña y la paja. Y no solamente viviendas que se utilizan en la actualidad, sino también del pasado, que ya no se utilizan, pero que dejaron influencia en las construcciones actuales, como por ejemplo en las ramadas que hay en Lambayeque, la vivienda moche. Bueno, recuerda tus clases de arquitectura nacional, esta vivienda, acondicionada también al medio, desarrollada con este material que todavía se sigue utilizando y que se ha mejorado, que se llama quincha, y que tiene una cualidad no solamente sismorresistente, sino también térmico. Esta vivienda, cuando se concibió en esa época, se pensaba también para que esté adaptada al clima del desierto, que por las noches es bastante frío en invierno. Si tú vives acá, estás también en Trujillo como yo, habrás notado el invierno húmedo, helado, mientras que el verano es bastante caluroso y seco. La cocina en este caso está afuera, porque hace calor, no se quiere calentar más la casa por dentro. La mayor parte del día la gente pasa afuera de la casa y cuando duermen se refugian en el interior.
Se parece a una vivienda que hay en Venezuela de una etnia que todavía existe que se llama Wayuu, que también son gentes que están adaptadas o que han aprendido a sobrevivir en el desierto, incluso sin agua, incluso que no tienen fuentes de agua, perdón, corrijo, ¿no? O sea, tienen agua, compran el agua, pero ellos no tienen fuentes de agua. Lo puedes buscar también si te da curiosidad. La etnia Wayuu, en Venezuela. Bueno, entonces volviendo a esta vivienda. Estas ramadas o estos espacios nos recuerdan mucho a los porches que se utilizaban en la arquitectura de Fan Lloyd Wright o de Alvar Aalto. Y esta ventana cenital nos recuerda mucho a las teatinas que hay en las viviendas virreinales. De hecho, una interpretación dice que la vivienda virreinal utiliza las teatinas porque se nutre de las teatinas que se hicieron en la arquitectura de la vivienda moche prehispánica. Una interpretación que dicen que es autóctona de acá. Las ventanas son pequeñas. Entonces, mira, estas construcciones que son populares, que pertenecen a la sabiduría de la gente, que se han pasado de generación en generación y que son hechas de manera intuitiva, empírica, reciben el nombre de construcción vernacular. Y este conocimiento vernáculo sirve de inspiración para la arquitectura regionalista, la llamada arquitectura regionalista crítica o también que produce arquitectura vernácula. Juntan dos términos, arquitectura que es un conocimiento pues artístico, técnico, eh, aplicado ingenieril, con lo vernáculo, con lo popular, con la sabiduría. Y si tú quieres saber si es que puedes diseñar de una forma diferente a la conceptualización y al funcionalismo del reglamento, aquí tienes una herramienta. Diseña tomando en cuenta el medio ambiente y vas a ver cómo la forma del edificio aparece no por la función, no por la famosa la forma le sigue a la función, sino aquí la forma o tu volumetría va a aparecer por el medio ambiente. Fíjate, la construcción vernácula cómo responde y cómo cambia la expresividad, la volumetría, el sistema constructivo, los materiales, de acuerdo al lugar donde se asienta. Desde los toldos con pieles de guanaco que se hacen en la Patagonia Argentina o las viviendas de los indígenas norteamericanos que son tipo refugio, tipo tienda, hasta los bohíos de la Amazonía de los que ya te hablé, casas con techo muy alto y por cierto a dos aguas, ¿no? Muy alto para que el calor se quede en la parte más alta de la vivienda, del interior de la vivienda y techos a dos aguas porque en esos lugares llueve mucho. Mira, el Putuco, ahí en la sierra también llueve y en la Amazonía también. La forma es parecida, pero los medios donde se asientan son diferentes. Es más, la construcción vernácula y la arquitectura vernácula que se inspira en las construcciones vernáculas, o la arquitectura bioclimática que se inspira en las construcciones vernáculas, contribuyen al desarrollo sostenible. Y eso es de lo que vamos a hablar en todo este curso, progresivamente. Vamos a hablar en este curso. Vamos a hacer arquitectura bioclimática, con un módulo pequeño, pero vas a aplicar ahí todos los principios que vamos a ir desarrollando, todas las estrategias que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir conversando, las vas a aplicar ahí. ¿Ves? Ahora uno de ustedes, me acuerdo, me preguntaba, pero si la casa ya está construida, ¿qué puedo hacer para favorecer el confort? Bueno, lo ideal es que el arquitecto, pues, como es el director principal de la obra, desde un principio conciba la arquitectura como algo bioclimático, porque cuando ya está construido y se trata de acondicionarlo sobre lo que ya está construido, efectivamente se puede hacer, pero va a ser más costoso, más complicado y más limitado. Hoy en día se habla de la sostenibilidad y tenemos que recordar este triángulo de la sostenibilidad o el desarrollo sostenible. Esta preocupación por el desarrollo sostenible no es nuevo, ya comenzó en finales del siglo pasado, en las convenciones que se hacían por el medio ambiente, con los movimientos ecologistas que se desarrollaron en la década del 70. Imagínate. Entonces, te repito, el desarrollo sostenible, la arquitectura bioclimática, eh,
contribuye al desarrollo sostenible mediante un equilibrio entre crear espacios saludables y confortables, y hablamos del bienestar y del confort, y ambos están relacionados, porque aunque nosotros no somos profesionales de la salud, tenemos que crear espacios saludables, porque existe el llamado síndrome del edificio enfermo, gente que se puede enfermar por un inadecuado diseño y construcción de un edificio. El asbesto, por ejemplo, en las paredes, que produce cáncer, ventanas orientadas hacia los lugares donde entran polvo, que pueden producir enfermedades respiratorias, broncopulmonares. ¿Te das cuenta? Eh, Frío a través del envolvente, que puede también producir enfermedades. Y ahora esto que nos ha mostrado la pandemia, pues, ¿no? Cuán vulnerables están nuestros hogares si se trata de protegernos de enfermedades. No solamente por la pandemia del coronavirus, sino por otras enfermedades que también han habido, ¿no? Y entonces nunca antes hemos tenido tanto compromiso para crear espacios de calidad en cuanto a que no enfermen a las personas y que además se sientan cómodos, pues no, ahora todo se está haciendo desde casa. La comodidad tiene que estar presente. La integración al medio ambiente, por supuesto. Habrás visto esta jovencita Greta Thunberg y todo ese movimiento, incluso de moda mediático que se creó, precisamente por esta preocupación que tiene, pero que ella ya no es la única, hay varias personas precisamente que preocupados por el desgaste, por el deterioro de la Tierra, del planeta donde vivimos, se han creado precisamente estos movimientos o colectivos o estos llamados a la conciencia. Una arquitectura bioclimática, por supuesto que se tiene que integrar al medio ambiente. De lo contrario, consumiría mucha energía y esto nos lleva a ese tercer punto. Tiene que hacer un uso eficiente de la energía y de los recursos. Existen recursos renovables y no renovables. No tiene sentido, ¿verdad? Que ponga grandes ventanales en un lugar donde hace bastante calor. Por eso te decía, cuando yo egresé de la universidad me llamaba la atención los grandes ventanales, como seguro también te llama la atención a ti, no me vas a decir que no. Poner esos grandes ventanales que se ven, el vidrio tiene una expresividad, el vidrio tiene una expresividad tan preciosa que parece que fuera una caja de cristal transparente, que hace que pues los elementos tengan una atmósfera incluso etérea, intangible, como que son transparentes. Pero pregúntate si es adecuado poner vidrio en todas partes. Mira lo que le pasó a la casa Farnsworth que conversamos en Historia 2. Si haces eso, quizá posiblemente haya bastante calor en el interior de la casa y tengas que poner aire acondicionado y ventiladores, sobre todo esos que no ayudan mucho, ¿no? Que son esos de techos que a veces se ponen como adorno más que todo, porque lo único que hacen es jugar con el aire. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, como te digo, la arquitectura contribuye al desarrollo sostenible, a la sostenibilidad. Si logramos un punto de equilibrio, ojo, porque el hecho de que la vivienda sea ecológica, sea bioclimática y contribuya, no niega que también sea agradable para las personas, o sea, estética. Podemos aprender de ellos, pero no necesariamente imitarlos o copiarlos. Más bien aprender de ellos, pero crear propuestas novedosas, actuales, que les gusten a la gente y que también sean económicamente viables. Si logramos el punto de equilibrio entre los tres, entre lo ecológico, lo económico y lo social, estamos contribuyendo a la sostenibilidad, logramos la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Se trata de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer a los que van a llegar después. Y sin llegar al exceso o la dramatización o caer en el drama, pues como hizo esta jovencita, aunque a algunas personas les moleste lo que voy a decir, ¿no? Como hizo esta jovencita Thunberg, sin necesidad de caer en el drama, porque hay muchas cosas de contribuir al desarrollo sostenible, sin realidad sin llegar a esas acciones, no cada uno de nosotros, y nosotros como arquitectos también podemos contribuirlo con unos diseños acordes, y precisamente el acondicionamiento ambiental te va a servir para esto. Como te repito, hay energías renovables que son las que se deben aprovechar en lugar de las que son no renovables. Desde los combustibles fósiles, la electricidad, que son las que desgastan, pues, podemos utilizar estas. Y claro, hoy en día habrás escuchado hablar de la arquitectura inteligente.
de la domótica y de la inmótica. Debes haber escuchado hablar de eso, de sensores, de LEDs, de viviendas que pues utilizan tecnologías de vanguardia. Claro que sí, pero primero aprende con lo natural, con lo ambiental, y luego lo puedes complementar con la domótica y con la inmótica. Es más, ninguna niega a la otra, sino que más bien se complementan. Pero aprende de las energías renovables. Tenemos la fuerza del viento que produce energía eólica a través de estos generadores que pueden generar, valga la redundancia, electricidad de manera natural, al igual que los paneles fotovoltaicos, que también se pueden utilizar para las termas solares y de esta manera estar evitando estos calentadores que consumen bastante electricidad. Yo, por ejemplo, acá donde vivo, no puedo poner una terma solar. No me lo permite primero la junta de vecinos, porque eso, ya se concibió toda esta unidad de este conjunto habitacional como para que trabaje con termas eléctricas. No puedo poner una terma solar. Y en segundo lugar, pues no se puede. ¿Dónde la podría poner? Tendría que irme al techo del edificio, de los 10 pisos que vivo, o sacarla por mi balcón. O sea, está difícil, está complicado. Pero si puedes concebir la obra desde cero, si puedes plantear el uso de una terma solar, se gasta más, cuestan el doble que una terma eléctrica, pero lo ahorro a la larga es significativo. ¿Ves? Tampoco podemos poner paneles solares, o sea, acá donde vivo, por ejemplo, no es ambiental, no es ecológico, no se pensó de esa manera. Hay otras energías, la del mar, la energía geotérmica que también se está estudiando mucho ahora, la energía que tiene la madre tierra en el corazón, en el núcleo, la hidroeléctrica, bueno, que es la que nos produce la electricidad que vivimos nosotros, y por supuesto la biomasa, también una energía. ¿La conocías? La energía que produce la biomasa. Un excremento, un montón de excremento, por ejemplo, puede producir gas metano. Entonces, siempre ten presente eso, los factores ambientales que influyen en un edificio. Te repito, jamás hagas un proyecto cuando ya estés egresado trabajando, jamás se te ocurra hacer un proyecto por encargo, sin antes ver el lugar, sin siquiera estudiar por lo menos la ubicación donde está, su orientación, sus puntos cardinales, sus coordenadas. No te atrevas, no hagas eso, porque eh, estarías cayendo en el mismo vicio de hacer el mismo tipo de arquitectura, solucionando la función, por supuesto cumpliendo con el reglamento, pero ¿y la parte del medio ambiente dónde queda? Si quieres hacer arquitectura bioclimática y que contribuya a la sostenibilidad, tienes que estudiar los factores ambientales que influyen en un edificio, en el terreno. Visita el lugar, o por lo menos googlealo en el Google Earth si no puedes salir de la casa todavía. Mira, ahí te pongo un ejemplo de mi proyecto de tesis con el que me titulé como arquitecto. Claro, es deficiente, tiene sus limitaciones, por lo que todavía no tenía el conocimiento que tengo ahora de arquitectura bioclimática y acondicionamiento ambiental. Pero de todas maneras hice un esfuerzo. Identifiqué los vientos, tanto los que vienen de la montaña, de la ladera, porque eso está ubicado por un sector llamado Nuevo Horizonte, en la carretera, por la vía de evitamiento entre el óvalo, entre Huanchaco, el óvalo de Huanchaco y El Milagro, ya, cerca de montañas, pues, del Cerro Campana, ¿no? Ahí hay este viento de ladera, viento de montaña. También está cerca del mar, por lo que está influenciado por el viento marino. Ahí me faltó colocar el viento global, los vientos alisios que están presentes en toda la Tierra. Hay fuentes de ruido que venían de la calle, las avenidas o las canteras de construcción que están por ahí cerca. Bueno, ahí me faltó también colocar los movimientos del sol, tanto de invierno como de verano. Solamente coloqué el sol de invierno, me faltó colocar el sol de verano. Pero sí ubiqué los puntos cardinales e identifiqué con mi compañero, ¿no? Identificamos todas estas variables ambientales que influyen directamente en nuestro proyecto, y así hicimos nuestro planteamiento, el edificio cumpliendo con la función, cumpliendo con el programa arquitectónico, incluso con una forma expresiva, hasta con una conceptualización basada en una gota de agua, y también respondiendo al medio ambiente. Ventilación cruzada, ventilación cenital, iluminación cenital, ¿de acuerdo? Áreas verdes. Fue un intento entonces donde se aplicaron estos conocimientos, y con esto pues me titulé.
Esto me lleva a hablar de una edificación bioclimática. La edificación bioclimática consiste en aprovechar los medios que tenemos en el entorno, las energías renovables, como has visto, para disminuir el impacto energético, a favorecer el ahorro energético y por supuesto contribuir al confort de la persona, del individuo que vive ahí. Te repito, siempre es un ser humano, no es un objeto, y también al desarrollo sostenible. Mira todas esas variables, ¿no te habrás dado cuenta con el ejemplo de aquí, con el ejemplo esquemático que está aquí? Todas las cosas, las estrategias, todas los recursos que se pueden utilizar para que una edificación sea bioclimática. Por supuesto que el bolsillo lo va a agradecer, porque es mejor tener electricidad gratis a través del viento que estar pagando una cuenta de luz, ¿verdad? O poner un aire acondicionado en un lugar que se pudo haber ventilado a través de medios naturales. ¿Qué te parece? Mira, o sea, todos los factores, esto lo vamos a ver más adelante y a más profundidad, ¿no? Todos los recursos que puedes utilizar en una edificación. Y si los conoces, si los conoces, conoces también el medio que te rodea, estudias el medio que te rodea, lo puedes entender, no solamente por lo expresivo, te vuelvo a repetir, sino también por lo meteorológico y climatológico y ambiental. No tiene por qué ser tu casita carente de estética, sino que al contrario, va a tener un valor más agregado, de tal manera que ese triángulo que te enseñaron, del utilitas, firmitas, venustas de Vitruvio, se convierte ahora en un tetraedro que también considera lo ambiental. ¿Qué te parece? Algunos ejemplos donde se integran estos. Tenemos el Hotel Los Horcones en Túcume, puedes buscar de esto, está en el libro del arquitecto Burga Bartra, Arquitectura Vernácula me parece, habla de los horcones tradicionales en Lambayeque que también se utilizaron en Moche porque formaron parte de esas construcciones vernaculares. Y bueno, pues el arquitecto que lo hizo, eh, me parece que también es el arquitecto Burga Bartra, no recuerdo quién es el autor, se inspira en ese conocimiento, pero mira, no lo está copiando, no lo está imitando, está creando algo nuevo. No es una casita pequeña de un moche, no es esta. Se está inspirando en ese conocimiento. Horcones, de Algarrobo, pero él está planteando un hotel, y esto existe y ha ganado un premio. Creo que una vez lo quisimos conocer, ¿recuerdas? Y no se pudo dar la oportunidad de viajar a conocerlo. Cobraban bastante carito para pasar la noche, pero lo vale, ¿no? Precisamente por lo que es sostenible. Y en el otro extremo, bueno, y ese Hotel Los Horcones pues está en un clima de bosque seco, donde hace bastante calor, desértico. Mira la vegetación que está en el entorno. Y en el otro lado tenemos en otro caso, en el viejo continente, en Italia, donde está este proyecto que se le llama Bosque Vertical en Milán. Y también existe y también está construido, también lo puedes buscar si deseas profundizar de esto. Mira, ¿qué te parece? Áreas verdes en terrazas. ¿Cómo habrán diseñado eso para que soporte el peso del jardín y de los árboles? Bueno, requiere un esfuerzo adicional y un gasto adicional para lo que se va a conseguir después. Y lo vamos a ver cuando hablemos de la vegetación en el acondicionamiento ambiental. Entonces, para resumirte ya, tienes que tener en cuenta todos estos principios al momento en que tú vas a elaborar un proyecto y si quieres que sea sostenible y te apoyes y te favorezcas y esté acondicionado ambientalmente. ¿Ves? Desde la orientación, importante, nunca te olvides eso, importante, ubica el norte siempre en un proyecto. La ventilación, mediante la ubicación del norte vas a poder determinar de dónde vienen los vientos predominantes. De eso vamos a hablar también. Aprovecha al máximo la iluminación sin crear excesos y tampoco oscuridad. Ni mucho exceso que deslumbre, ni oscuridad que provoque penumbra. Dependiendo del lugar donde está, también tú debes estudiar si es que lo tienes que calentar o lo tienes que refrigerar. Si tienes la desventaja de que hay impureza cerca del medio ambiente, bueno, acá te voy a enseñar recursos para purificar o para contribuir a la purificación del aire. Y por supuesto, apóyate siempre en la vegetación.
ahora vas a aprender cómo se hace, ¿no? Y de esta manera contribuyes también al ahorro energético. Si puedes aprovechar una energía del ambiente, no solamente los materiales del lugar, sino una energía renovable, y te da el presupuesto, te da el proyecto, hazlo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, de esta manera empezamos con punche, con carga, a trabajar aquí en el curso. Y verdad que se va poniendo bonito. ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver más en la siguiente sesión. Nos quedamos aquí por hoy.